A ver, ahora sí vamos a entrar a preguntas y respuestas. A ver. Sí, oye, no vi nada mencionado sobre la vacunación. La vacunación está autorizada en la producción orgánica para todas las enfermedades que prevalezcan en tu zona. Se trata de prevenir y no estar curando animales. O, por ejemplo, lo prohibido es como que estés utilizando medicamentos para finalizar. Eso está prohibido. Okay. Únicamente para prevenir o curar para salvar la vida del animal. Se pueden autorizar 2 tratamientos por año y tienen que estar registrados en tu bitácora o en tu registro de sanidad. Okay. Si pasa de 2 tratamientos, no es que sean 2 inyecciones, es que lo diagnosticaste y le diste un tratamiento, que pueden ser 2, 3 inyecciones o lo que sea necesario. 2 tratamientos al año. Si Okay. pasa de eso, sale del orgánico. Gracias. Sí. A ver. 2 preguntas. Una, si entiendo bien, entonces, Sí se pueden utilizar medicamentos en un uso racional, controlado y registrado para curar enfermedades nada más. Hay medicamentos que están prohibidos, por ejemplo las ivermectinas están prohibidas, el uso excesivo de antibióticos. Por ejemplo, yo en mi caso, cuando tengo que usar antibióticos, pues me voy a lo más básico. Yo las penicilinas, streptomicinas, lo más básico, con eso. Porque mi ganado no es resistente a los antibióticos. Mi ganado tiene muy pocos tratamientos y fácilmente responde con un tratamiento fácil de antibióticos básicos, muy básicos. Exactamente así es como manejo yo mi ganado. Únicamente en un caso ya de excepción se utilizan los medicamentos, pero sí se puede. Se puede, de acuerdo a lo que mencioné, 2 tratamientos al año y que estén registrados. Y otra pregunta es, ¿cuánto cuesta la certificación? La certificación puede variar de acuerdo al número de animales y número de hectáreas, pero más o menos anda por los 50,000 pesos anuales, más o menos. Otra pregunta, ¿es una certificación para lo orgánico y una certificación para grass-fed? ¿Son 2 diferentes o...? Para grass-fed o pastoreo en México no existe. Yo tengo relación con Senacica y constantemente estoy con ellos ahí en contacto. Y los he contactado precisamente para esta plática, para ver qué les podía informar al respecto. Así como Uruguay tiene todo ese trabajo, aquí es cuestión de que nosotros nos organicemos, nosotros hagamos un documento y a través del gobierno de Veracruz y con la SADER tratar de hacer una normativa para ganado de pastoreo. Pero tenemos que tomar la iniciativa. Un comentario. En la exposición donde se veía la relación de los elementos que componen el ganado pastoreo y luego la relación donde están los requisitos para lo orgánico, podría yo concluir que el 90% de los que llevamos un pastoreo nacional tipo Guasán ya somos avanzados en el procedimiento. Bueno, yo estoy ahí incluido en el chat del PRB y bueno, gratamente veo como varios de los que hablan o escriben allí están muy avanzados y tratando de producir lo más limpio posible. Eso es una gran satisfacción porque ha costado mucho esfuerzo y muchos años para llegar a ese convencimiento de los productores. Entonces el que esté trabajando silvopastoreo sin agroquímicos es un buen candidato para certificarse como orgánico. O
Ya para carne de pastoreo, lo único que se necesita aquí en México es que el ganado sea finalizado en pastoreo. Todavía no hay una normatividad. Tendríamos que ver hasta dónde llegaría esa normatividad. Para el orgánico sí es estricta y tiene que ser así. Entonces yo veo que los que ya están trabajando de esa manera fácilmente se pueden certificar como orgánicos, como productores orgánicos. Sí, el otro comentario que quería hacer, que quiero hacer, es de que creo que muchos de los que estamos en el chat, yo también estoy, Sí. no estamos finalizando, ¿verdad? Por el precio. Sería muy interesante que nos pudieran, obviamente la certificación sería lo óptimo, ¿no? Pero sí un poco como, conozco una revista que se llama Un Pasture, que habla sobre productores que están haciendo el pastoreo y poderlos considerar, registrar, no sé si llamarle certificar, productores en pastoreo. Creo que sería muy interesante esa posibilidad inicial, ¿no? Pues eso tratamos. Entonces, aquí platicando con algunos amigos, antes de iniciar, les comentaba que hubo una plática previa que se dio en Papantla en noviembre pasado, donde Michael Rúa, que promueve el PRB, ya trató de platicar y de empezar a motivar hacia un tipo de producción así, ya más limpio, de pastoreo, y los que pudieran llegar al orgánico, ya de orgánico. En base a eso, esta sería una segunda etapa, como decía ahí, de inducción, de abrir un poco más el panorama. Ese día con Michael no se dio tanta información. Yo la experiencia que tengo, pues ahora se las he dado, y entonces pues se trata de inducirlos, motivarlos. La idea de la unión es eso, de que los que realmente tengan interés, pues ya nos vayamos anotando, saber con cuánta gente contamos, cuánto ganado a corto plazo o en un futuro pudieran producir, para que nosotros como Unión Ganadera podamos abocarnos a abrir mercados y buscar una comercialización. ¿Qué es lo que necesitamos? Que el ganadero esté preocupado por producir, pero que tenga un mercado seguro y digno, un mercado justo. Entonces, bueno, es un esfuerzo que varios de ustedes me han de conocer de muchos años aquí en la Unión Ganadera, y muchos años le exigí a los consejos directivos de la Unión Ganadera el aspecto de la comercialización, que se tenía que dar, se tenía que buscar. Es una lástima que tengamos esos rastros y no tengamos un mercado para comercializar nuestra carne. Entonces es un trabajo que no se ha hecho, que está faltando, y que si nos organizamos y sabemos con cuánto podemos ir contando a corto o a largo plazo, pues la Unión pueda empezar a hacer gestiones para ir abriendo mercado. El mercado, como vimos en mi caso, era de empezar con una hielera y llevar la carne y vender, pero así se empieza. El problema es empezar. Ya empezando, si tenemos calidad y le damos el plus de un producto inocuo y de pastoreo, y si se puede una certificación, pues tendremos que ganar mercado y tenemos que tener la aceptación de los consumidores. El consumidor es lo que quiere: un buen servicio, un producto sano, y que al momento de hacer su compra todavía pueda tener un plus su compra, con que esté contribuyendo con esa compra ese consumidor, cuidando el medio ambiente, ayudando a cuidar el medio ambiente. Entonces sabe que si va a comprar
la carne de pastoreo trabajado de esa manera, el consumidor va a estar satisfecho de que ayuda a cuidar el medio ambiente y aparte al bienestar de los animales. Que no es lo mismo un animal que esté en un corral de engorda a que esté como en esos potreritos. Una felicitación, médico, a la directiva. Gracias, gracias. Los tomó Jaco. A ver. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y sobre todo felicitarlo por su perseverancia. Nos enseña no solamente de carne orgánica, sino también de perseverar en este negocio, y al señor Armando Cuervo, como siempre, su fina atención y gentileza. Yo quería preguntarle, vi en las dispositivos que tiene toretes. Los toretes usted los cría, usted los compra, y si usted los compra, ¿qué tiempo lleva para que puedan desintoxicarse? Bueno, yo desde que inicié tengo mi ciclo completo cerrado. Únicamente lo que estamos produciendo es lo que engordamos. Todavía mi mercado es chico, no es tan grande como para que todavía necesite yo estar comprando ganado. Pero estoy, como les dije, muy metido con Senacica y con las adecuaciones a la ley de producción orgánica. Entonces, va a llegar un día en que para ser orgánicos, el que quiera empezar a producir orgánico, tenga que comprar un hato ya a un productor orgánico y hacer un pie de cría, o comprar la becerrada a un productor orgánico para finalizar esa becerrada. Desgraciadamente no hay tantos ranchos ni productores orgánicos en que se pueda hacer eso, pero ya hay una propuesta de tal vez a 5 o 8 años ya cerrar eso y hacerlo solo de esa manera. Por ahora se puede comprar cualquier ganado convencional y meterlo a un rancho orgánico, y el animal o esos animales tener un tiempo de conversión o transición para desintoxicarse y convertirse en orgánico. Por ejemplo, en bovinos tiene que transcurrir 6 meses mínimo para poderlos considerar como orgánico, teniendo los cuidados y estando ya en un rancho orgánico certificado. Médico, buenas tardes y gracias por compartir sus conocimientos. Yo tengo la siguiente pregunta. Actualmente en todos los ranchos se han utilizado herbicidas, cualquier tipo de contaminante químico. ¿Qué tanto le ha afectado a los terrenos haber usado este tipo de agroquímicos? Y si hay alguna manera de remediar esos suelos. Bueno, como les comenté, el tipo de producción de pastoreo racional, silvopastoreos, esos tipos de trabajos, es como se van a mejorar los suelos, se van a desintoxicar, a descontaminar, pero es a través del trabajo y del tiempo. El ya no aplicar ningún agroquímico y, por ejemplo, un periodo de 3 años mínimo para convertirse en un rancho o suelo orgánico sin ningún uso de agroquímicos. Así es. A ver. Buenas tardes. Escucho lo del manejo del pastoreo. Me gustaría, pues, si vamos a entrar a la cosa orgánica, ¿por qué no invitar a una persona que yo tengo, mi buen amigo Ismael, que maneja ese tipo y ha dado varias conferencias en varios lados? Invitarlo, y por qué no da una plática sobre el pastoreo del PRD, ¿no? PRB.
Y sería una buena, para poder entrar dentro del orgánico hay que aprender primero a manejar las praderas, ¿no? Claro, claro, nosotros estamos abiertos, hemos hecho ya pláticas aquí con Ismael y con Michael, y bueno, sería bueno que en todas las ganaderas se diera este tipo de pláticas. Lo que se trata es de que la gente vaya buscando ese sistema de producción, y los que quieran incursionar en lo orgánico, pues solamente con esos sistemas de producción es como se va a lograr trabajar limpiamente. Sí. Bueno. Médico, primeramente felicitarlo por la actuación y la participación que ha tenido usted. Creo que es de muy interés, por eso estamos aquí, mucho interés. Una de las problemáticas que pudiera tener los interesados es de que la comercialización, que eso es lo que usted padeció en los inicios, ¿no? Aquí lo que podríamos hacer como confederación, como unión, como gobierno del estado, que hay representantes y gobierno federal, es buscar mecanismos para que se haya esa comercialización de la carne orgánica, así como hay ventas de carnes que vienen de otro país. Pues decir que en México nuestro gobierno o las instituciones de gobierno pongan reglas y busquen mercados para la carne orgánica a nivel nacional y en el extranjero también. Creo que es lo que hace falta, que las instituciones se aboquen, se preocupen para apoyar este tipo de comercio. Los mercados los hay, definitivamente Europa, Estados Unidos son deficitarios en productos orgánicos. El problema es que tengamos el volumen y definitivamente la calidad orgánica necesaria, suficiente para cumplir las normas internacionales. No es tan fácil venderle a Europa o venderle a Japón como venderle aquí a México todavía, que les digo, hay muchos que están vendiendo orgánicos sin certificación y todavía hay muchos consumidores que se la creen. Allá no, allá les hacen análisis a las carnes, a las leches, a los productos, que no lleven residuos de agroquímicos. El problema de aquí de los agroquímicos, como les digo, ya está en el medio ambiente, en el aire. O sea, se ha abusado tanto que aún cuando un productor trate de producir limpiamente y no aplique este productor los agroquímicos, algo de residuos le llega por el aire de tanta gente que ha abusado o está aplicando tanto agroquímico. Es todavía muy difícil. Tenemos que hacer un grupo de gente muy decidida y con mucha ética para aspirar a ese tipo de mercados y que tenga un volumen suficiente para ofrecer. Hablar de un contenedor de carne es hablar de 200 toretitos. Entonces, un contenedor por mes, un contenedor por semana, ¿dónde está? Si aquí nadie finaliza, todos están vendiendo becerros o encaminan cuando mucho. Entonces, retomar ahora la finalización en potreros, produciendo limpiamente, haciendo los análisis de residuos tóxicos, todo eso, es cuando ya podamos aspirar a exportar. Mientras el mercado nacional es el que podemos atender. Pero sí, para exportar hay que hacerlo con bastante seriedad, porque es un mercado donde te revisan todo y te hacen todos los análisis de residuos químicos. A ver, sí, allá atrás, perdón. A ver, tú.
Sí, una pregunta y un comentario. La pregunta es, entonces, para certificarse en ganadería orgánica, también, digamos, el suelo, las praderas tienen que estar ya limpias. O sea, si yo apliqué agroquímicos hoy, me tengo que esperar 3 años, digamos. Así es, lo que se certifica es el suelo, es el rancho. Lo que se produzca allí ya se considera orgánico, pero es el rancho el que se certifica. El suelo, las aguas, el tipo de manejo que se dé, eso es lo que se certifica. Y el comentario es en relación a que efectivamente yo estuve en el rastro de Tihuatlán, sí, buscando precisamente llevar mi ganado al DF, pero ya en piezas congeladas. Sí. Empezar con usted, con una Yeller. Sí. Pues sí me dio mucha tristeza ver que tenemos un rastro no subutilizado, desutilizado totalmente, son unas instalaciones enormes, y lo que platicaba el encargado ahí es que no tiene el volumen suficiente como para que justifique tener un carnicero que pueda despiezar. Así es. Expresamente lo que tenemos que hacer, más que las autoridades, nosotros nos tenemos que organizar para lograr volúmenes interesantes para este tipo de mercados. Así es. Armando Cuervo y un servidor nos tocó echar a andar ese rastro en la época de Salinas de Gortari, y es una gran inversión allí, pero Salinas de Gortari en ese entonces nos había ofrecido que ya no iba a fluir el ganado en pie a México, al Distrito Federal, al área metropolitana, se iban a cerrar los rastros. Lo único que se cerró fue Ferrería. Todos los demás rastros de la periferia siguen trabajando. Entonces el rastro, en ese entonces se le invirtieron más o menos, al tipo de cambio que estaba, $3 millones para echar a andar ese rastro. O sea, es una gran inversión. Y bueno, lo que hicimos nosotros en ese momento fue invitar a los introductores de la Ciudad de México y trajimos compradores de ganado. Y en ese momento hubo fácil 10 compradores, y iba uno al rastro y encontraba mercado para su carne. El problema es que pues, las administraciones que nos sucedieron lo manejaron de otra manera, fueron retirando a esos introductores, de modo que solo hubo unos momentos buenos que tuvo el rastro, donde unos grandes mayoristas de la carne rentaron el rastro, y sí tuvo mucha maquila y tuvo muy buenas utilidades el rastro, pero se fueron, construyeron su infraestructura y el rastro se quedó sin materia prima. Y como no hemos nosotros obligado a los ganaderos, ni hemos motivado una legislación para obligar al ganadero a que a fuerza pase el ganado por el rastro, que haya una libertad de comercio, es que el rastro está con lo que le llegue, pero hay que hacer un trabajo para que llegue, porque no se ha hecho un trabajo de comercialización. Eso lo han hecho los particulares, y bueno, los que han tenido éxito pues ya ahora tienen sus infraestructuras propias, pero pues ahí está el rastro y hay que echarlo a andar. Pero definitivamente así como está el rastro, la Unión Ganadera no pretende cerrarlo ni lo quiere cerrar, porque es un buen referente de precio. Por todos lados donde hemos andado no hay mercado para la vaca, y ahí se matan 5,000 vacas al año, mínimo 400 y pico vacas mensuales, que son un referente de precio. Si no hubiera ese referente, el precio de la vaca estaría más bajo todavía de lo que está. Entonces tenemos que echarle las ganas y apoyar al rastro y tratar de buscar un canal de comercialización. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Agradezco primeramente a la directiva de la ganadera de la región norte. Le agradezco mucho la plática que nos está dando médico Pedro, muy importante realmente para la ganadería. Vengo en representación del ingeniero Eduardo Cadena y en representación del ingeniero
Cuitlahua García Jiménez, que es gobernador del estado de Veracruz. No sé ni por dónde empezar en la cuestión de la ganadería, porque realmente tenemos más de 20 años que está abandonada la ganadería. O sea, realmente no es algo muy fácil de solucionar, mas sin embargo quiero decirles que esta situación que se está planteando aquí, deberíamos de tenerlas todos en mente, porque yo pregunto cuántas ganaderas están trabajando este modelo, cuántas ganaderas están hablando de rotación de potraderos intensivos, cuántas ganaderas están hablando de reforestación en sus campos, cuántos ganaderos están hablando de ganadería regenerativa, sustentable, de ganadería orgánica. Es complicado ver cuando recorres el estado y te das cuenta que tenemos 130 hectáreas y tenemos 120 animales con 4 divisiones y no tenemos pastura y no tenemos agua tampoco, ¿no? Entonces hay muchos problemas, por ejemplo, en la norte del estado, en donde los ganaderos no tienen agua, hay una sequía típica, pero también vemos que no hay árboles, también vemos que no estamos sembrando agua a través de estas reforestaciones, y también vemos que no tienen una adecuada producción en la ganadería. O sea, no estamos hablando de productividad, sino nada más producir por lo que nos han dejado nuestros papás, nuestros abuelos, herencias, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí quiero decirles a ustedes es de que es un trabajo muy arduo, pero tenemos que ir trabajando en este tipo de ganaderías. O sea, para que nosotros podamos atender a los nuevos mercados, para que nosotros podamos atender al medio ambiente y todas las políticas que se vienen hoy en día, necesitamos trabajar esa parte de una ganadería sustentable. Y para hablar de ganadería sustentable, pues creo que la explicación que dio hace rato no hay más que explicar, ¿no? O sea, podríamos hablar mucho de la ganadería, podríamos hablar mucho más de lo que es este modelo orgánico. O sea, esta parte de certificación orgánica es una alternativa, creo yo, que algunos ganaderos han tomado, porque también no hay un incentivo, no hay un valor agregado en lo que es nuestra carne, nuestra leche, los productos que estemos produciendo. Entonces es una alternativa, lo han visto como una alternativa, pero realmente se debe de ver como una forma de producir, así como una forma de vivir, es una forma de producir en la ganadería del estado de Veracruz, porque como ustedes bien lo han planteado, la ganadería estabulada, y como la tienen en Jalisco, por ejemplo, en Aguascalientes, etcétera, yo creo que la tendencia es ese tipo de ganadería que vamos a poder llevar a cabo en el trópico. O sea, ese es el futuro. Nosotros tenemos un área de oportunidad demasiado grande, en donde realmente la ganadería estabulada va a venir a la baja. ¿Por qué? Porque no hay una remuneración adecuada, porque estamos dando, en lugar de beneficios, estamos pues quitándole todos los nutrientes al suelo, ¿no? Estamos hablando de un medio ambiente que lo estamos degenerando en lugar de estarlo fortaleciendo. Pareciera ver que la ganadería, como este modelo que ustedes están promoviendo, y que pues bueno, no es algo nuevo, es algo demasiado ya visto, pero no aquí en México. Realmente esto se ha llevado a cabo en otros países, en donde realmente sí ha habido una atención a la ganadería, y en donde la tecnología sí es adecuada, ¿no? Donde sí le han apostado para ese tipo de procesos en la ganadería. Nosotros aquí no hemos dado ese paso, o sea, la ganadería ha sido abandonada desde hace muchísimos años, y ahora tenemos que empezar a producir de esta forma, o sea, una ganadería sustentable. Pero pareciera que lo orgánico es lo caro. Sí, se puede vender algo orgánico, se puede vender mucho más caro hoy en día que cualquier otro producto. La pregunta ¿es caro producirlo? No lo es, realmente no es caro. Realmente no hemos hecho esta parte de producir sin fertilizantes, porque nos han vendido productos para poder tener mejor rendimiento en una hectárea, por ejemplo, de maíz, o para poder para poder combatir a los parásitos, etcétera. ¿Pero por qué? Porque los farmacéuticos sí han visto una oportunidad en donde el ganadero no sabe producir actualmente, y nosotros entonces, dicen ellos,
les voy a meter estos antibióticos, les voy a meter estas ivermectinas. Hoy en día la ivermectina se está ocupando para realmente quitarle las garrapatas a los animales. Así está el problema de fuerte de todo el estado de Veracruz. Entonces, como ustedes ya lo han planteado, la ivermectina ha dado en el traste con la tierra, porque si no tenemos escarabajos estercoleros, pues tampoco vamos a tener un suelo fértil. No vamos a poder tener un suelo que no sea compacto, sino que sea poroso. Entonces, ¿es un proceso? Sí, es un proceso. Si no empezamos ahorita, nos vamos a estar lamentando el día de mañana, 2, 3, 4, 5 años, vamos a estar hablando de esta misma situación y el que no quiera entrar, pues se va a quedar rezagado realmente, ¿no? Entonces, es importante esta plática, la verdad es que lo felicito y por parte del estado de Veracruz tenemos esta filosofía y tenemos que irla promoviendo en todo el estado. O sea, por parte del estado tenemos que ir viendo la forma de capacitar al productor, porque el productor es un tanto reacio hasta no ver y realmente que sea algo que le va a redituar, realmente que sea algo, nosotros como ganaderos quisiéramos ver que voy a implementar esto y que el día de mañana ya estoy ganando el doble de lo que estaba yo ganando. Entonces, yo creo que sí es un proceso, pero sí estamos caminando en ello, ¿no? O sea, tenemos que empezar a trabajar en esta parte de tecnología en el campo. Tenemos que hablar de esa capacitación en el campo. Si nosotros como Estado tenemos, por ejemplo, algún recurso para poder trabajar en este tipo de capacitaciones, bueno, lo tenemos que echar a andar. Y si no, con los recursos que tengamos y las políticas que se tengan que llevar a cabo para la ganadería, para que sea sustentable y para hablar de estos modelos orgánicos, tenemos que hacerlo y tenemos que gestionar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, es un gusto que nos acompañe primeramente y que represente así al gobierno del Estado, que el gobierno del Estado tenga también esta mentalidad, es muy grato y desde luego que queremos trabajar con ustedes, coordinarnos y ver hasta dónde pudiéramos llegar. Antes de pasarle el micrófono a nuestro presidente, yo quisiera recordarles que les hablé de una lista para los que quieran apuntarse, antes de irse no se nos vayan a ir y queremos que los que estén interesados en que sigamos con este tema o en este tipo de producción o los que quieran incursionar ya en pastoreo, finalizar en pastoreo o incursionar por lo orgánico, que por favor se enlisten para tener ya un padrón. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, Armando, agradecerte esta labor que emprendes y a Jorge la invitación que me hicieron. No es fácil lo que emprenden. Por eso yo felicito al doctor Pedro por esa labor individual. Es una labor individual. Y aquí lo que voy a decir va a contestar va a mandar en las preguntas o en la respuesta que les dieron a algunas preguntas que hicieron, por ejemplo, lo de la certificación. Yo pertenezco a una cooperativa de productores orgánicos en Álamo, pero citrícola, pero estoy viendo que es exactamente lo mismo, es el mismo plan de manejo, es el mismo proceso para la certificación, son las mismas certificadoras, es lo mismo todo, algunas normas también. Y llevamos ya 10 años certificándonos en producción citrícola. Y también así comenzamos. A la gente le da miedo pisar un escenario diferente que han pisado toda la vida. Llámese productor ganadero o citrícola. Allá también pasó lo mismo. Yo soy veterinario, pero me dedico a las naranjas en Álamo porque tuve la fortuna de aprender algo sobre agricultura y ganadería orgánica, tomar algunos cursos desde 1997. Pero metido entre las naranjas, pues los citricultores me empezaron a adoptar como asesor. Hoy opero el proceso de certificación de mi cooperativa y pues uno con mucho gusto. Y respondiendo un poquito a la pregunta del costo de la certificación, cuando se quiso certificar un solo productor, así como el doctor, le costaba 42,000 pesos certificarse. Y en grupo, el año pasado, por 3 certificaciones internacionales,
sobre la norma europea, sobre la norma NOC, que es la que te acredita para vender a Estados Unidos y Canadá, y la de México, esa la tienes que tener para tener las otras dos. Nos cobraron 48,800 pesos a 24 productores, certificando 255 hectáreas. Le tocó a cada productor 200 pesos por hectárea. Eso no es costo. Nos gastamos más dinero en cocas, refrescos, caguamas, lo que sea. La verdad, siento que no es costo. Y las expectativas de mercado, nosotros siempre vendemos las naranjas orgánicas mucho más caras que las convencionales. De hecho, mañana tenemos una reunión para cerrar trato con una fuera de Martínez de la Torre, que el año pasado nos compró a 4,300 pesos en la mata la tonelada, cuando los convencionales vendieron a 2,100 pesos la tonelada. Es un mundo de diferencia. Los 200 pesos no es costo. Claro que llevar un proceso de manejo para lograr la certificación, pero también, por ejemplo, yo llevo bitácoras a algunos productores, los acompaño asesorándoles en llevar la bitácora, y tenemos costos de producción de 90 centavos el kilo de naranja en la mata, pero la vendemos a 4.30, y supuestamente este año va a estar muy barata porque hay mucha naranja en Argentina, mucha naranja en Brasil, mucha naranja en Florida y mucha naranja en México, y como es oferta y demanda, y entonces la libra de concentrado a nivel internacional baja de 1.40 que estaba antier, ayer bajó a 1.18, bajó la libra de concentrado. Por eso los de las fueras, los que comercializan naranjas orgánicas, pues te pagan más barato las naranjas en la planta o en la huerta. Pero les comento, ojalá y sirva, ¿no? Yo ya viví con productores, formaron una cooperativa, pero la ideología que manejamos desde un principio no fue vender las naranjas más caras, fue no contaminarnos ni no contaminar el planeta. Esa era nuestra consigna, porque cuando vamos a tratar de vender las naranjas más caras y no logramos venderlas, se nos salieron más de 100 productores de la cooperativa. Esos no tenían la ideología que debían de haber tenido, la ideología que se ocupa para poder permanecer en un sistema como este. No se trata solo de vender las naranjas o los kilos de carne más caros. Se trata de que hay un compromiso como ser humano en el planeta y que tenemos que cumplirlo. Y si no lo cumplimos, pues quedamos en muchas cosas en las que vivimos, o como las que vivimos día a día en el campo, en la ganadería y en la agricultura. Entonces, aquí se trata primero de querer lo que hacemos, de hacer lo que hacemos cuidando el planeta, y después eso en automático nos da para poder vender más caro lo que producimos. Eso se da solo. Bueno, pues ¿no se escucha? ¿Sí me escuchan? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Ya los días todos. Bueno, yo pienso que ahorita estamos sacando todos los problemas de la industria, ¿no? Ganadera y todo esto. Pero yo pienso que también debemos hablar de un poquito bueno, aprovechar que están aquí las autoridades competentes para dar una cuestión de facilidades del campo, ¿no? Yo pienso que aquí esto no va a funcionar si no tenemos donde nos pegan a todos nosotros, no solo dinero, para tener una certificación. Desgraciadamente, no sé si ustedes lo sepan, pero en la cuestión de certificación hay mucha burocracia por el momento en la cuestión de Sanacito. Entonces yo pienso que ahí hay que dar un punto importante. Otra cosa, en la cuestión de alguna cuestión de promoción de algún financiamiento, digo, estímulo fiscal sería excelente, ¿no? Para todos los productores que escriben una fuerza orgánica. Y también, por ejemplo, hacer un padrón de todas las empresas, restaurantes o industria restaurantera que ocupen ese tipo de carne. Digo, hay que hacer un censo, ¿no? Eso obviamente es muy costoso, pero bueno, creo que la autoridad, con un poquito de convicción, sería muy fácil de hacerlo. Nos ayudaría bastante, ¿no? A todos los socios o la gente que quiera entrar en este estímulo fiscal. Porque digo, de hablar de un subsidio lo veo muy difícil, ¿no? O sea, eso es muy, muy problemático aparte y no llega al final a quien debe llegar. Pero yo creo que un estímulo fiscal
sería excelente para todos los compañeros. Bueno, es una opinión de toda la comunidad. Pienso yo que en los dineros donde nos pega, pues un estímulo fiscal es excelente. Gracias. Ya no hay nadie más que quiere. A ver, acá arriba. Experiencia suya, médico. Hay dos preguntas. Uno, ¿podemos utilizar granos orgánicos que nosotros nos produzcamos? Dos, ¿cuál es el peso y cuál es la edad que usted ha logrado para idealizar carne orgánica? Bueno, como les dije, lo que se certifica es el suelo. Lo que se produzca en el suelo es orgánico, se considera orgánico. Y de acuerdo a la certificación tiene uno que aclarar qué es lo que va uno a producir. Si va uno a producir leche, carne, o aparte vas a tener borregos, o vamos a producir maíz, ahí tiene que venir especificado en el certificado lo que vamos a producir. Y sí, tú produces maíz, puedes ocuparlo para finalizar, pero vaya, ahora el tiempo en que se finalice un animal, pues yo empecé con toretes de 2 años y medio más o menos, es con lo que yo empecé. En un principio las normas eran más blandas, más laxas. En un principio todavía se podía meter insumos externos sin que fueran orgánicos. Te autorizaban un 20%, después fue reduciendo a un 15, a un 10, a un 5%, hasta ahorita que la norma ya no te autoriza nada, solo en un momento de emergencia, en una sequía, en una helada, que tu ganado peligre para que no se muera, pues das lo que sea, pero solamente así. Ahorita todo tiene que ser orgánico, pero vaya, la cosa es tener el mercado y saber lo que el mercado quiere. Entonces tiene que haber mercado pues para toda nuestra producción, pero hay que trabajar en ello.